Hoy tenemos la continuación de una serie muy interesante, que es el diseño de la iglesia. Y venimos dándole muchas cosas en eso. Venimos mostrando el carácter de Dios desde tiempos antiguos, cómo Dios había diseñado un proyecto donde todo monte y collado sería bajado, todo valle sería alzado, todo camino torcido sería enderezado y todo camino áspero sería allanado, porque Dios tenía un proyecto. Las figuras que en la antigüedad jugaban un papel jerárquico, grande, esa autoridad grande de estos hombres como Moisés. Los profetas eran temidos, Elías era temido. Hablar de Elías era el Señor, había que agarrarse. Hombres como Josué, caudillos grandes, Eliseo, ni se diga. Luego los fariseos adoptan arbitrariamente la postura de autoridad. Los fariseos empiezan a darle vueltitas a la ley, como dice el profeta Isaías en el 28, renglón tras renglón, ¿sí? Poquito a poquito fueron moviendo la ley y ellos se convierten en esas figuras de autoridad y poder, las cuales Dios, a través del profeta Isaías, hablando de Juan el Bautista, estaba dando palabra de que el sistema cambiaría, el Mesías vendría. El mayor ejemplo del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas era la humildad. El gran rey, el rey de reyes, señor de señores, se despojó de sí mismo tomando forma de hombre. La humildad fue la marca registrada de nuestro Señor desde el día 1. Él marcó la piedra del ángulo, llegó a la tierra, el cordel de medir, la roca de 7 ojos, aquella roca prometida desde el profeta Zacarías, la roca desechada, fue desechado. El profeta Isaías lo dijo en el 53, desechado. Pero esa roca desechada vendría ahora a ser la piedra del ángulo. A partir de él todo ahora se iba a construir. En las diferentes enseñanzas en este tema mostramos cómo claramente se establece que el fundamento sería colocado sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra del ángulo. En el capítulo 3 de Efesios se nos cataloga como un edificio que va creciendo. Hay que tomar la decisión: o somos el edificio o somos el fundamento. Decídanse. Pero el orden es clave. Piedra del ángulo, Cristo sobre él es la roca. El fundamento es claro. Pablo dice apóstoles y profetas. Y Pablo claramente, sin necesidad de interpretación personal, dice que nosotros, como un edificio bien coordinado que va creciendo para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, o somos el edificio que va creciendo bien coordinado o somos todavía fundamento. Dijimos que ninguna construcción coloca las bases o pilotes o fundamento arriba cuando termina el edificio. Se coloca una vez y para siempre. Usted no va colocando fundamentos en la mitad. Usted no va colocando fundamentos 3/4 de final. Usted va colocando el fundamento en el inicio, ¿o no? Básico en construcción. Sobre esto hemos venido disertando en diferentes oportunidades en este tema. Hoy nos toca algo muy importante, coyuntural. ¿De qué se trata, hermano? Se trata de los requisitos para ser apóstol. ¿Hay requisitos, hermano, para ser apóstol? Sí. Y yo les digo, este tema usted no lo va a escuchar en ningún lugar. Bueno, no en ninguno. No soy Elías. Hay mucha gente, hay muchas rodillas. Siempre se mete ese espíritu de Elías. Fuera espíritu de Elías. Hay muchas rodillas que no se doblan. Por ahí están. Hoy les decía al grupo de Colón el llamado a la unidad. Somos muchos, pero no estamos unidos. Son gente de sana doctrina. Son gente que están buscando sacudir, aclarar que eso no es para este tiempo. Entonces son rodillas que no se habían doblado, están en Colón, están por ahí, están por acá. Lo que hay que unirnos, amén. Así que gloria a Dios, son
son lazos, enlaces de Dios que nos están acercando a la gente buena, a la gente de Dios. No es que los otros sean malos, sino que en la línea de lo que nosotros estamos predicando. No estamos solos. Así que va a haber esa coinonía, interacción con otros ministerios, ¿verdad que sí? Dios lo está permitiendo para este tiempo. ¿Hay requisitos para ser apóstol? La respuesta la vamos a entregar hoy. Y la respuesta que va a dar la Biblia, lo bonito, hermanos, cuando nosotros estamos en este ministerio y en esta tarea no tan fácil, es cuando podemos lograr que la palabra de Dios responda a las preguntas. Hoy vamos a responder a esa pregunta. Yo le hago la invitación a que vaya a primera carta a Timoteo, capítulo 3. No lo vamos a leer completo, solamente voy a marcar un poquito algo aquí. Vamos a ver un poquito de primera Timoteo 3. Y yo quiero que usted vea el título que hay allí. 3:1. Requisitos de los obispos. El título de hoy se llama Requisitos para ser apóstol, ¿verdad? Quiere decir que existen requisitos en la palabra de Dios para los ministerios, ¿verdad? Como hay una proliferación del título apostólico desde 1991, que allá vamos a ir aterrizando las últimas dos de esta serie, la cronología histórica, si es verdad, si hubo sucesión apostólica, es decir, iban muriendo, martirizados, y si se hacía concilio para que se establecieran. Es decir, parte 1 vamos a reemplazar, ¿verdad? Debió existir ese patrón bíblico, escritural, histórico de que hubo sucesión. No hay sucesión. ¿Por qué aparece nuevamente el título de apóstol en 1991, 92? ¿Por qué? ¿Y por qué tanta fuerza? ¿Por qué hay que agarrarse de ahí? Pregunta, ¿esto es un ataque a ellos? No, nadie se equivoque, nadie se confunda, no. Estamos presentando un fundamento que no es común, eso es otra cosa. Pero esto no es un ataque, esto es Biblia. Y la palabra de Dios va a determinar si, así como hay requisitos para el obispo, que hayan también requisitos para los diáconos, que haya también, amados, requisitos para las ancianas. Fíjese qué dice la carta a Tito, que la vamos a ver ahora, por favor. No, vamos a ver ahora a Tito un poquito. Lo que le quiero decir es esto como introducción. El apóstol Pablo, quien ustedes ya conocen, portador del fundamento, establece los requisitos para los obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Los obispos eran los pastores. Los obispos eran los pastores. Si los diáconos fueran los pastores, entonces no hubiera un título en el 8 diciendo requisitos de los diáconos. Los diáconos eran hombres de Dios y gente poderosa, hermano. Los primeros diáconos eran tremendos hombres de Dios. Pero para ser obispos había un requisito diferente, separado al de los diáconos. Hay requisitos muy específicos, no lo voy a leer todo. 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermano, anhelar esto no es mala cosa. Lo único que hay que prepararse, porque esto trae consigo una responsabilidad bastante seria. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Creo que el requisito apto para enseñar está faltando un poquito entre los obispados modernos, porque no hay enseñanza en el púlpito. Muchas veces se predica, se aplica, pero no hay enseñanza, no hay fundamento. Apto para enseñar, verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí ya como que un pocotón quedan por fuera. Sino amable, apacible,
no avaro, que no sea avaricioso, que no ame el dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, por ahí me falta un potranquito salvaje que estoy jalando. Por ahí vamos. 5. Pues el que cuidará de la iglesia de Dios, dice, pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué significa eso? Que sea un hombre que conozca la palabra. Tiene que tener conocimiento. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Espérate, Pablo, explícame. Ser neófito te causa envanecimiento. Quiere decir que a veces, mientras menos se conoce, más vanidad puede surgir en el corazón de los hombres. ¿Qué te indica eso? Que muchas veces vemos gente que se han salido de la sana doctrina, que están caminando en terreno de apostasía, tienen grandes auras, grandes nombres, internacionales, millonarios, etcétera. Pero ¿por qué esa soberbia? ¿Por qué le ve ese aire de grandeza? ¿Será que estas personas están cayendo en esta carencia, hermanos? Que son gente que a pesar de que se den así son neófitos. Porque el texto dice claramente, no un neófito. Y la consecuencia es, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. ¿Sí? Mira cómo esto está aquí bastante claro. La antítesis de esto es que si eres conocedor, posiblemente entiendes que tú solamente eres un instrumento. Si tú entiendes la palabra y lo que Dios te llamó a hacer, mientras más conocimiento tú tengas, vas a ser como Pablo. Yo no merezco ser llamado apóstol, decía Pablo. Soy el último, el hombre más iluminado. Decía, yo no merezco. Parece que mientras más conoces y se te revela que nada de lo que portas es tuyo, sino que es del cielo, tú eres más humilde. Pero al ser neófito y desconoces que todo es de Dios, te hace soberbio. Interesante. El 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera. Esto lo pide Pablo en muchos otros lugares. Hermanos, el testimonio de los de fuera es importante, ¿ok? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, es incontable los requisitos. ¿Sabe por qué los leo todos? Y aquí están los de los diáconos, no los voy a leer. No los voy a leer. Es importante que yo los lea todos hoy, porque las cartas a Timoteo, las dos, y la carta a Tito, hermanos, se llaman las cartas pastorales. ¿Usted sabía eso? Algunos dicen amén porque saben que sí. Tito capítulo 1, capítulo 2, versículo 3. No quiero dejar pasar por alto esto porque es mi marco para lo que voy a entregar. Tito 2:3 habla de las ancianas que también formaban parte de concilios, tomaban decisiones, tenían una opinión importante en los asuntos que había que considerar en la iglesia, pero no podían ejercer autoridad sobre el hombre. Punto muy importante. Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! Mire usted, ¿sabe por qué leo esto? Yo quiero que usted se haga la pregunta en su casa y aquí. ¿Cómo es posible que hayan requisitos puntuales específicos en las dos cartas llamadas pastorales? Hayan requisitos para los obispos que son pastores. Se les llamaba también los principales. En Jerusalén, el pastor principal era Santiago, el hermano de Jesús. No era apóstol, pero era el principal de la iglesia de Jerusalén. Cuando el apóstol Juan parte, después de salir de Pasmos, establece a un hombre llamado Policarpo como principal en la iglesia de Jerusalén. No lo establece, no hace un ordenamiento de apóstol, no lo hace.
Si Juan es el último, sabe que se están llegando sus días finales, 100 años sobre él, ¿por qué no hace un ordenamiento y dice, bueno, 12 más para que siga la corriente de los apóstoles? ¿Por qué Juan no hace eso al salir y saber que le quedaba poco tiempo? Juan, igual que todos los demás apóstoles, sabían claramente que tan pronto los apóstoles iban entregando sus vidas, siendo martirizados, padeciendo, no había sucesión de los 12 de Jesús, no lo había. Juan estaba claro, por eso no lo hace al salir de Patmos, al ver su muerte cercana, no hace eso. Me pregunto, ¿por qué no lo hace? Se hace la pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Policarpo, en vez de ser principal pastor en Jerusalén, no fue apóstol de la iglesia de Jerusalén? ¿Se les olvidó? Volvemos a Pablo con Tito y Timoteo. Si es tan importante, fundamental, coyuntural que siga la sucesión apostólica, ¿por qué el apóstol de los gentiles, quien los demás apóstoles saben quién era él para la iglesia? ¿Por qué Pablo no deja establecido en una de sus cartas pastorales cuáles eran los requisitos para la sucesión apostólica? Pregunta. Los obispos que son pastores, si fueran los apóstoles vigentes o hubiese sucesión apostólica, ¿serían entonces los obispos mayores que los pastores? Yo digo que no, porque en el orden del edificio, ¿recuerdan? La piedra del ángulo, fundamento una vez y para siempre, cerrado el cano, apóstoles y profetas, y nosotros como el edificio bien coordinado. No podían ser mayores porque ya no había sucesión apostólica. Pablo no se le olvida el asunto, no lo establece en las dos cartas pastorales porque no había sucesión de apóstoles. ¿Por qué los requisitos del obispo son tan específicos? Parecen minuciosos. No neófito, no siendo que se envanezca, caiga en las ancianas, que enseñe bien a las mujeres, que haga esto y aquello. Es detallado. ¿Por qué no hay requisitos en las cartas de Pablo ni en ninguna carta del apóstol Pedro, ni en las pequeñas cartas de Juan, las 3 pequeñas cartas de Juan? ¿Por qué en Santiago tampoco hay nada? Porque no hay. Pero veamos hoy los requisitos de los 12 de Jesús. Y al ver los requisitos de los 12 de Jesús, y en específico al apóstol Pablo, es la palabra de Dios la que va a revelar y que nos va a enseñar, hermanos, verdaderamente los requisitos de los apóstoles y por qué razón esos requisitos, escuche bien, son imposibles de cumplir hoy. ¿Les parece interesante, verdad? Manos a la obra, vamos para allá. Gloria a Dios, qué buena noche para aprender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esto es un fundamento, hermano, que usted está aquí presente y los que están allá, hay mucha gente necesitando de oír esto. Tal vez alguien diga lo que usted diga, hermano, yo no estoy de acuerdo. Se le respeta, se le respeta. Gloria a Dios, somos hermanos, seguimos adelante. No hay ningún problema por eso. Así que nosotros vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. Vamos a abordar primero los requisitos de un apóstol en la Biblia. Número 1. Son 4. Requisito número 1, según Hechos 1, 12, 26. Apunte, por favor. Requisito número 1, haber estado con los apóstoles de Jesús. Es decir, haber caminado con Jesús, y en específico lo vamos a leer en Hechos 1:12. Haber estado con Jesús
desde el Jordán, desde cuando fue bautizado no es que cualquiera. Y vamos a ver el caso específico de por qué Pablo sí entra dentro de los que son apóstoles, aun cuando entró más atrás, ¿verdad? Está interesante la enseñanza, ¿sí o no? Aunque hace frío, pásele un abrigo al muchacho. Usted no le... Jenny, por favor. Este hombre no va a poder ni poner atención por el frío. Mentira. Requisito número 1, haber estado con los apóstoles juntamente con Jesús. Estar con Jesús, obviamente, pero no solamente haber estado con Jesús, el requisito número 2, haberlo visto y haberlo oído. Y por supuesto, haber sido llamado por él. Fue Jesús el que le dijo tú y tú. Después de haber orado toda una noche, los escoge aún al traidor. Requisito número 3, muy importante: que esa persona manifieste milagros y prodigios. Un requisito para ser apóstol. Todos estos 4 puntos, en el desarrollo usted va a ver que todo esto se aplica para el llamado apostólico. Hermano, usted necesita esta enseñanza, porque esta enseñanza es como un unicornio. No se encuentra, casi no existen, hermano. Requisito número 4: padecimientos de apóstoles. En el desarrollo yo le voy a demostrar que Pablo indica que una de sus señales como apóstol son los padecimientos, y no cualquiera, padecimientos de verdad, en serio. 4 puntos. Ok. Hechos capítulo 1, versículo 2 al 26. Vamos a comenzar, porque nosotros tratamos de que sea la palabra de Dios la que esté delante, marcando todo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 12. ¿Lo tiene? Perdón. Vamos a ver bien. 1:12. Después la hermana Jenny me dice: yo te lo estaba tratando de decir, pero no sabía cómo. Te equivocaste. Bien. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13, mucha atención. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, mire quiénes estaban allí: Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Es decir, estos hombres, hermanos, estaban allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Es decir, además de estos primeros que eran los apóstoles, estaba otro grupo de personas, 120 en total. Pedro dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 21. Es necesario que entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando ¿desde dónde? Comenzando desde el bautismo de Juan. Aquí usted está viendo el primer requisito y segundo, hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Uno de los 120 en específico, los que vieron todas estas cosas, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué? Porque faltaba uno que se llamaba Judas, ella había muerto. Y señalaron a 2, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pónganme atención, hermanos. El propio
apóstol Pedro está enmarcando que para que alguien pudiese reemplazar al que partió a su propia morada, debía ser alguien que no solamente era uno de los 120. Esa persona debió estar entre los que en el Jordán escucharon la voz que decía: este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Ese que reemplazaría a Judas debía ser una persona que escuchó, que vio a Juan el Bautista confirmar que la señal del Espíritu descendió sobre Jesús, y que Juan el Bautista hubiese dicho delante de Dios y de los hombres: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan en ese momento. Para ser uno de los 120, reemplazo de Judas, debía no ser cualquiera. Tenía que haber estado en el Jordán y haber escuchado y visto todo eso. Y no solo eso, tenía que haber estado presente cuando Jesús desprende sus pies de la tierra, despidiéndose de ellos desde el monte de los olivos, y hubiese escuchado a los ángeles que dijeron que de la misma manera que lo veis partir, de ese mismo modo volverá, cumpliéndose también lo que está escrito en el profeta Zacarías, ¿verdad? Y sus pies tocarán la tierra, gloria a Dios, y sus pies tocarán la tierra. Hermanos, no sujeto a interpretación personal, ¿usted cree que este requisito es algo que yo estoy inventando acá, hermanos? Gracias. Es escritural, está allí. Un apóstol columna está determinando que para reemplazar uno debía haber estado en el Jordán, caminado, visto milagros. Es decir, él tenía que haber visto todo para ser considerado. Una de las cosas más importantes es que, a pesar de que esta escogencia fue temporal, porque el verdadero reemplazo de Judas es Pablo, porque en Apocalipsis 21 son solamente 12 columnas, no hay más. Pero una de las razones que los eruditos, exégetas y estudiosos de las Escrituras consideran por qué se acepta la escogencia de uno que se llamaba Barsabás y a Matías, es porque el 12 es un número de autoridad, de poder. No podía el Espíritu Santo llegar al aposento alto y que ese espacio estuviera sin cubrir. Eso es lo que las conclusiones en las que han llegado, es que Dios permitió que alguien reemplazase temporalmente el lugar de Judas hasta que llegase el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Esas son las conclusiones. Pregúnteme, ¿por qué, maestro? ¿Por qué? Porque la persona que fue escogida, vamos a leer el 24. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Es específico, no es obispado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Habían 11. Matías reemplaza a Judas, y podemos decir que temporalmente. La respuesta: ¿por qué los estudiosos eruditos dicen temporalmente? Porque los otros requisitos que usted leyó conmigo, Matías no llena los requisitos. Él llena los requisitos de haberlo visto desde el Jordán hasta que parte. Él vio milagros, prodigios, escuchó la voz de Dios. Pero
no hay registro de Matías en la Biblia que indique que Matías fue confirmado con milagros y prodigios del Espíritu Santo. Y uno de los requisitos del apostolado, que vamos a ver más detallado más adelante cómo Pablo determina eso, no confirma que Matías hiciese grandes milagros y prodigios. Otra cosa, Matías no escribe nada en relación a su testimonio. Él no escribe cartas, él no manda una carta universal como el apóstol Pedro, primera y segunda carta de Pedro. Él no es como Santiago, el hermano de Jesús, un principal. Dios le permite que escriba el libro de Santiago, dejando un fundamento, porque el hombre de verdad era un hombre pesado, pero no era apóstol. Matías no escribe nada. No hay registro de Matías haciendo milagros y prodigios. Es más, Matías parece desaparecer del mapa en todo Hechos de los Apóstoles. Y como sabemos que uno de los requisitos es haber estado con los apóstoles, bien, el hombre sí estuvo con ellos. Haber estado y caminado con Jesús, sí estuvo, caminó con Jesús desde el Jordán hasta la ascensión. Pero los otros requisitos, milagros y señales, no hay registro de él. Padecimiento, pueden haber historiadores que dicen que fueron casi todos martirizados, sí, no hay problema, pero no hay registro bíblico, no es canónico. El problema es que si hay algo fuera, pero no es canónico, no es que no se considere, sino que no tiene la misma fuerza si está dentro del canon. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. La diferencia de esto con el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo no lo ve en el Jordán, no lo ve ascender, pero vamos a ver en la palabra de Dios que el mismo Jesús lo confirma, se le aparece. Jesús da el testimonio de Pablo, Pablo da su propio testimonio de que ve a Jesús, Bernabé da el testimonio de que Pablo vio a Jesús. O sea, hay testigos. El propio Pablo da el testimonio de él 3 veces. Jesús mismo en Hechos 9 llama a Pablo, y el propio Bernabé testifica de que Pablo vio a Jesús. Y en una de las cartas Pablo asegura en 2 de Corintios 12, 1, 4 que fue traspuesto al tercer cielo y que recibe de Jesús todo. Es decir, Pablo no estuvo en el Jordán, no lo vio ascender, pero cumple todo. Amén. Bien, avanzamos. Es una enseñanza. Bienvenidos a Jueves de Enseñanza. Es decir, los requisitos para ser apóstol no lo establecen los hombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe qué es interesante? Que aún en Hechos de los Apóstoles, versículo 1, 26, hermanos, ¿sabe qué me llama la atención? Que ni siquiera en ese tiempo los apóstoles de a dedo no escogieron. Ahí no sale en ninguna manera en Hechos 1, 26 diciendo Pedro, yo Pedro te establezco a ti, Matías, como apóstol. Aunque diga la suerte no escoge apóstoles, pero ellos se cree que usaron algo que se llama el Turín, el Urín y el Tumín, una forma en la que Dios le respondía a ellos. Se cree que se usó el Urín y el Tumín porque entre los 12 había un levita. ¿Cuál era el levita de los 12? A ver, Mateo. Se cree, no hay nada escrito, pero se cree que usaron el Urín y el Tumín porque sería una incongruencia pensar de que echaron a la suerte, sino que así decidían muchas cosas los israelitas desde tiempos antiguos, y eso es ordenamiento levítico. Solo los sacerdotes usaban el Urín y el Tumín. No fue como a la suerte así. Interesante, hermanos, que ni siquiera ellos escogieron de a dedo a los apóstoles, porque aun cuando sea el Urín y el Tumín, no fue Pedro diciendo yo te ordeno a ti como apóstol. ¿Sabe por qué? Porque los hombres no establecen apóstoles. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, hermanos, del carácter de Dios? Saben que el mismo carácter de Dios nos va a revelar
que todos los hombres llamados para misiones importantes fueron llamados por Dios directamente. Fueron enviados por Dios directamente. ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza del ángel de Jehová? ¿Se acuerda? ¿Ah? ¿Quién hizo todo prácticamente? ¿Quién llama a Moisés? El ángel de Jehová. Y vamos a ver aquí algo muy especial. Usted sabe que el ángel de Jehová estuvo llamando y enviando, llamando y enviando. Josué, capítulo 1. Vamos a leer rápido. Sígame conmigo si puede. Si no, me pone atención y cuando el video sale lo puede ver. Pero sí es interesante que ejercite aquí también con la Biblia. Vamos a ver esto rápido, porque le voy a explicar cuál es la motivación de lo que voy a hacer. Les voy a mostrar un precedente. Les voy a mostrar una jurisprudencia. Es decir, cómo Dios funciona de manera legal en lo que hace. Dios no es el Dios que establece las cosas porque a mí me da la gana. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el hecho de que los hombres no escogen apóstoles, sino que Jesús escogía directamente a 12, y cuando se fue uno, fue Dios mismo el que le da la capacidad a los apóstoles de reemplazar momentáneamente hasta que Jesús llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el carácter de Dios se tiene que mostrar, porque lo que yo les voy a mostrar de que fue Jesús que llama a 12, y al abortivo Pablo más adelante no es un Dios que ahora está actuando de esa manera, sino que es un Dios que muestra su carácter desde la antigüedad. Él llama y Él envía. Es Él el que llama. Él llamó a los que iban a ser el fundamento de apóstoles. Él llamó a los que iban a ser fundamento de profetas. Fue Él el que los llamó y fue Él el que los envió. Y el edificio bien coordinado, ahora nosotros crecemos. Ahora, ustedes viendo, hermanos, esta referencia de cómo es Dios, es el que llama y Él es el que envía. Ese sería el fundamento. Apóstoles y profetas. Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Cómo fue el llamamiento del apóstol Pablo? Hechos 9, 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a ver cómo el mismo Saulo es introducido como apóstol. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese que dice el verso 15, abajito. El Señor le dijo a Ananías, aquí es con Ananías que le está diciendo, Ananías se rehusaba a ir contra Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este. Esto no se le dijo a ningún apóstol, ni siquiera a los 12. A ninguno de los 12 le dijo eso. Esto es algo muy especial. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál es uno de los requisitos de apóstol? Padecimiento. El propio Dios te está diciendo que para tú ser apóstol, uno de los requisitos es el padecimiento. ¿Quién padece hoy? Debe ser muy sabroso padecer en un jet de 54 millones. Oye, qué padecimiento terrible. Caviar, no sé, langosta. Qué sufrimiento apostólico. Santo, ten misericordia, Dios. Qué padecimiento. Rolls Royce, viajes alrededor del mundo. Qué padecimiento, Dios santo. ¿Cómo los ayudamos, señora Dilcia? Hagamos una colectita. Pobrecito, estos apóstoles de ahora están muriendo de hambre. ¿Cómo hacemos? Padecimiento, uno de los requisitos establecidos por Dios.
Dios sabía el martirio que iban a pasar los 12 ya. Y Dios sabía que Pablo, aunque tarde iba a entrar, él necesitaba ese requisito: padecer. Pablo cumplió ese requisito. Vio al Señor, el mismo Señor lo llamó, señoras y señores. Jesús mismo lo llamó a él. El mismo Pablo testifica de su conversión, porque la gente dice, bueno, eso lo escribió Lucas, eso no fue Pablo. Puede ser que Lucas como quizás se equivocó, no sé, quizás Lucas tenía ciertos favorecimientos. Lucas estaba como era discípulo de Pablo, quizás Lucas ahí le metió un par de plumazos a favor de Pablo. No, hermanos, el propio Pablo en Hechos capítulo 22 versículos 6 en adelante, Pablo mismo testifica, porque Lucas es el que escribe en Hechos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Pablo. Hechos 22, 6. Pero aconteció que yendo yo, primera persona, testigo, él mismo está hablando de él mismo. Yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó, en primera persona, mucha luz del cielo, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto no es Lucas, este es el mismo Pablo. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿A quién le cree usted más? ¿A Pablo o a Lucas? A Pablo. Pablo añade que él dijo Jesús de Nazaret. Le añade algo más. Esto hace verídico el testimonio, porque no coinciden. Eso lo hace más veraz. Contrario a que si se escribe exactamente igual, parece que se pusieron de acuerdo. Y los que estaban conmigo, esto no lo dice Lucas, pero lo añade Pablo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Quiere decir que Pablo no solo fue el que vio esto, mucha gente salió de allí diciendo, vimos esto, oímos esto. Este hombre que perseguía a los cristianos ahora fue llamado por una voz del cielo. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Verso 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. ¿Quién lo envió? El propio Jesús. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Wow. Apúntelo porque no lo voy a leer hoy, hermanos. Es mucho material. Estamos supremamente preparados con esto para que usted tenga nutrición. Pero apunte, si puede, Hechos 26 del 12 al 18, Pablo cuenta por segunda vez su testimonio y allí da más detalles. Y lo invito para que usted lo vea, porque en Hechos 26, 12, 18, ahora Pablo añade mucho más detalles, pero la invitación es interesante a que usted lo lea. Ahora mismo no, los curiosos no vayan para allá, aguanten un momentito, después se pierden el hilo, quédense tranquilos, nada más apúntelo. Esto es tremendo. Los requisitos de apóstol no es cualquier cosa. Hay dos formas en el significado de apóstol. Uno que es enviado, apostolos del griego, y el otro es del hebreo, que es shlachim. Grace va a apuntar rápido porque ella le va a preguntar a sus jefes. Shlachim del hebreo. Y esto tiene una connotación que apuntaba a que sería el propio Mesías quien enviaría a sus escogidos. Uno que es llamado por el Mesías, Shlachim del hebreo. Interesante. En Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27, mire cómo Bernabé, él sí da testimonio de que Pablo fue llamado por Jesús. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Los discípulos tenían miedo de Pablo, pero todos le tenían miedo a Pablo. Eso fue después de la conversión, no creyendo que fuese discípulo. 26. Entonces, 27. Entonces Bernabé, tomando a Pablo, le trajo a los otros apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado
valerosamente en el nombre de Jesús. El llamado lo registra Lucas. Pablo da testimonio de su propio llamamiento. El Espíritu Santo lo confirma con milagros y prodigios. Y el propio Bernabé, que algunos creen que fue apóstol, le dice a todos: yo sí sé que él, no yo, él sí vio a Jesús. ¿Por qué Bernabé no dice yo también? ¿Por qué Bernabé no dice yo también vi a Jesús? Yo iba ahí cerquita de Pablo y yo lo vi también. No, él no puede mentir. Uno de los requisitos para ser llamado apóstol, hermanos, así como los obispos, los diáconos, las ancianas, es específico. No son consideraciones mías, son consideraciones bíblicas. Bernabé no podía decir yo vi a Jesús, mándenme como apóstol. Bernabé no se quería colar porque Bernabé sabe que el único que lo vio después que ascendió el Señor fue Pablo. Bernabé no está exagerando. Bernabé sabe que solamente fue Pablo. Bernabé no escribió nada. Matías no escribió nada. Pablo, que fue llamado por el Señor mismo, dice en Gálatas 1:11: mas os hago saber, hermanos, porque él tenía esta autoridad, porque fue llamado y confirmado por el Espíritu, llamado por Jesús, confirmado por el Espíritu, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Jesús, según segunda carta a los Corintios capítulo 12, 1-4, el mismo Jesús transpone a Pablo al tercer cielo y le entrega lo que hoy consideramos y le llamamos los misterios. Le entrega lo que llamamos el fundamento. ¿Por qué Matías no escribe nada? ¿Por qué Bernabé no escribe nada? Y en vez de Bernabé escribir algo y hacer milagros, lo que hizo fue debilitarse, porque no fue confirmado, no fue llamado por Jesús como requisito número 1. No caminó con los 12. Bernabé no caminó con los 12. No, Bernabé no vio a Jesús en el Jordán. Bernabé no escuchó la voz audible. Pablo sí escuchó la voz audible, aunque no lo vio en el Jordán, lo escuchó y lo vio la luz y fue traspuesto al tercer cielo. Aunque no estuvo en el Jordán, Pablo fue llamado por Jesús. Bernabé da testimonio, Pablo mismo da su testimonio. Los apóstoles confirman de que él fue llamado a ser el apóstol de los gentiles. Gálatas capítulo 2. Bernabé no estuvo en el Jordán, él entró en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Jesús había ascendido. Bernabé no le vio despegar los pies de la tierra y ser ascendido al cielo. Pablo tampoco, pero Pablo tiene un privilegio aún mayor, más grande, traspuesto al tercer cielo. Vamos a leerlo, hay gran necesidad de leerlo. Segunda carta a los Corintios. En segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1, Pablo mismo hablando aquí dice: ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué lo dice? Porque habían unos falsos apóstoles que se gloriaban de experiencias que no eran reales. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En tercera persona, mire la humildad de este hombre. Va a hablar de él en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo, era él mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Esto no lo hizo ningún apóstol, quiere decir que en su llamamiento hay algo aún mayor. 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, por si acaso se creen que se equivocó de término, fue arrebatado al paraíso, donde oyó, santo, palabras inefables. ¿De quién las oyó? De Cristo, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Ni siquiera dice su nombre. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Qué significa eso, hermano? Es que si él quisiera gloriarse de eso, no sería malo, porque lo que él está diciendo sí es verdad. Lo que decían los falsos apóstoles era mentira. Él dice: sin embargo, si quisiera ser
alarde de esto, no sería malo, porque es real, no es mentira. Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¡Wow! ¡Qué humildad! Requisito apostólico es a eso también, humildad. Dios, esos hombres no tenían ninguna soberbia de nada. El apóstol Pablo reprende a Pedro en Antioquía: ¿por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? Pablo, que entró después, reprende a Pedro en Antioquía. ¿Qué dijo Pedro? No, espérate un momento, Pablo. A mí tú no me vas a hablar así. Yo caminé con él, yo estuve en el Jordán. A ver, ¿dónde estabas tú? Yo corté orejita y todo, Pablo. Yo corté oreja. ¿Qué pasó? Yo caminé. Él me llamó, yo caminé. Pablo, vámonos ubicando, Pablo, porque yo caminé con el maestro. ¿Sí o no, Juan? ¿Sí o no? No, eso no era así. Cuando el apóstol Pablo reprende a Pedro, Pedro dice: es verdad. ¿Qué puedo hacer? Estoy debilitado. Encima de eso, arrastré a Bernabé conmigo. Tiene razón, Pablo. ¿Qué puedo hacer, hermano? Disculpa. Voy a orar para que el Señor me fortalezca, porque de verdad me debilité. Tuve miedo de los de la circuncisión. ¡Humildad! Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Pedro habla de Pablo. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito todas estas cosas, las cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también el resto. Pedro no se quedó con nada aquí. Él dice: avanzo, voy a corregir esto, yo no guardo nada. No. Después habla bonito de él, mi amado hermano Pablo. Hey, Pedro, ese fue el que te regañó en Antioquía. Cállate la boca, yo sé lo que estoy hablando. Mi amado hermano Pablo, que tiene una sabiduría. Él sabía que Pablo había sido traspuesto al tercer cielo. Hermano, el llamamiento de Pablo es tan grande, tan confirmado, que Pablo es el único apóstol y hombre vivo sobre la tierra que va al tercer cielo y regresa. El único. Por eso él dice: si yo me tengo que gloriar, yo no estaría mintiendo. Yo tengo cómo hacerlo, pero no quiero que se hable así de mí. Yo quiero ser humilde. Déjense de eso. Y después, no lo quiero leer, pero lo que sigue hablando Pablo ahí es tremendo. Pero vamos a avanzar, hermanos. Los requisitos para el apostolado no es cualquier cosa, hermanos. Mira el marco bíblico. ¿Hemos leído Biblia o no hemos leído Biblia aquí? ¿Es mi criterio? No, es Biblia. Es carácter de Dios desde el Antiguo Testamento, señoras y señores. Él llama, Él envía, Él llama, Él envía, Él llama, Él envía. Mete a Matías, pero yo tengo un hombre para ocupar ese lugar, porque son 12 columnas nada más. Son 12, no hay más. No se puede inventar lo que no existe. Él mismo constituyó apóstoles. Ya enseñamos a qué se refiere Pablo cuando dice eso. Somos nosotros el edificio bien coordinado que va creciendo. El fundamento fue puesto una sola vez y para siempre. Apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y nosotros como edificio vamos creciendo. A Pablo se le entregan todos esos misterios que usted y yo amamos, enseñamos aquí de manera especial. Los requisitos los cumplió Pablo. ¿Lo digo yo? No, vamos a ver en las palabras de Dios. Biblia. Testigo que vio a Jesús directamente. Primera carta a Corintios. Yo quiero que lo lea. Vamos, yo les tengo paciencia. Oye, que alguien le dé calor a Andrea, pobrecita. Está en el Polo Norte. Hermano, cuando usted venga para acá, traiga abrigo. Amén, dice. Gloria a Dios. Siento algo. Primera carta a Corintios, capítulo 9. ¿Lo tiene, hermanos? El 1 y 2. ¿En su casa lo tienen? Bien. Pablo mismo
es el que determina si él cumplió o no cumplió los requisitos del apostolado. Pablo dice, primera carta a Corintios 9:1, ¿no soy apóstol? Claro que sí. La respuesta es obvia. Él está siendo retórico. ¿No soy libre? Sí, porque él estaba en la cruz, no estaba en la ley. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que sí lo vio. ¿No he visto a Jesús? ¿Cuál es el primer requisito para ser llamado apóstol? Haber visto a Jesús y haberlo oído. No caminó con los apóstoles, pero los apóstoles que todavía vivían dijeron, ese hombre es apóstol para los gentiles. Pedro, en el concilio de Jerusalén, Gálatas capítulo 2, tres grandes, Pedro, Cefas, Jacobo, hermano de Jesús, Juan, el último apóstol, los tres le dan a Pablo la diestra en señal de compañerismo, reconociendo, Pablo dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada. Porque sabían que el hombre era apóstol. No lo vio. Sí lo vio. No caminó con Jesús en la tierra, pero los demás apóstoles dijeron, el hombre es apóstol. Pregunta, ¿en qué momento en la Biblia aparece que los apóstoles lo llamaron a él? ¿Dónde está el que Pedro dice, ven acá, yo soy Pedro aquí? A ver, ¿usted ve las ceremonias de apóstoles de ahora? Los nuevos apóstoles se arrodillan ante el otro apóstol. Y así como los caballeros de Malta, de esos del rey Arturo. Y le hacen y todo, con espadas y todo. ¿Esto qué es? Le hacen y todo así como los caballeros del rey Arturo. Y un apóstol hombre establece a otro apóstol hombre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que un hombre establece a otro hombre apóstol. Jesús llamó a Saulo directamente. Lo traspone al tercer cielo. Hechos 13 y 14, Pablo nunca paró de milagros y prodigios, sanidades. A Pablo le llevaban los delantales y los enfermos eran sanos. Pablo fue confirmado. Escuche esto, hermano, le va a gustar. Segunda carta a los Corintios, Pablo cumple el cuarto y último requisito de apóstol. Segunda carta a los Corintios 11:25. ¿Quién me dice cuál es el título? Mira el título que le pusieron ahí a esa parte. Alguien que me diga. Segunda de Corintios 11. Padecimientos de Pablo. Es el título. Segunda carta a Corintios 11:25. Mire lo que es un apóstol. Señora Dilcia, esto es apóstol. 3 veces he sido azotado con varas. Y no eran los cariñitos que dan ahora con las varas nosotros los papás. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 3. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Es decir, estos son ataques mortales. Pablo, de estas situaciones que vio en la ciudad, en el desierto, hermanos, en el mar, vio la muerte cerca de él. Peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Claro, estuvo preso mucho tiempo, usted lo sabe ya. En hambre. Por ahí nuestros hermanos visitaron esas cárceles y saben que el Espíritu daba testimonio de esos lugares, lo terrible que era verdaderamente. Gloria al Señor. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién hoy aguanta esos padecimientos y dice todavía estoy preocupado por la iglesia? Deja el pelero ahí mismo, hermano, no va más. Padecimientos de apóstoles esto. Por esa razón Pablo, enviado a los gentiles, era el hombre que pudo decir que era predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Por qué era predicador de los gentiles? Porque él anunció el evangelio a los gentiles. ¿Por qué era el apóstol de los gentiles? Porque él pone el fundamento para nosotros los gentiles. Porque era el maestro, porque él enseñó, él era perito arquitecto de Cristo. Primera carta a Timoteo 2:7. Para esto yo, no dice nosotros. Primera Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Porque siendo el único enviado a los gentiles, el único, créanlo hermanos, los apóstoles entendieron que ellos iban a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Gálatas 2, el concilio de Jerusalén, el primer concilio fue lo que se registra en Gálatas. El segundo concilio es lo que se registra en Hechos 15, históricamente confirmado. Segunda carta a Timoteo, lo repite Pablo, segunda carta a Timoteo 1:11, hablando de Cristo, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Todo se le delegó a Pablo en relación a la iglesia. Escucha, hermano, estamos terminando ya. Primera carta a Corintios capítulo 15 versículo 3. Biblia, que la palabra sea la que determine. Que los requisitos de los apóstoles es cosa seria, hermano. Eso no es aquí estoy, ya yo llegué. Eso no es que a alguien le llega una voz que le dice: ahora en 1991 hay de nuevo que establecer apóstoles. ¿Quién te mandó a ti a hacer eso? ¿Cristo? ¿Fuiste traspuesto hasta el tercer cielo tú? ¿Viste al Señor? ¿Tú estuviste en el Jordán? ¿Estuviste en el ascenso del Señor en el monte de los olivos? ¿Estuviste allí? ¿Dónde están tus milagros y prodigios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los padecimientos? ¿Cómo tú te atreves a inventar que en 1991 de nuevo hay que inventar de nuevo el título de apóstol? ¿Por qué? Aunque me cueste todo, yo voy a defender esto a capa y espada. A capa y espada, cuésteme lo que me cueste, hermano. No me interesan ni invitaciones ni nada. Ninguna. Me incluyen hasta que escuchen un palazo. Me dicen: ya no viene más. No importa. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, para cerrar. Ya tengo ganas de cerrar. Ya huele a cierre. Primera carta a los Corintios 15. Pablo mismo. Mira el orden que hace Pablo aquí. Primera carta a los Corintios 15, versículo 3. Si Pablo no te confirma el orden de los que dieron a Jesús, ¿quién más te lo podría confirmar? Porque es el Espíritu Santo. Primera Corintios 15, 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El problema de hoy es que no se hace nada conforme a las Escrituras. Es Dios me dijo. Ahora no es conforme a las Escrituras, es Dios me habló, Dios me dijo. Santo, aguántese, hermano, aguántese, ya casi llega. 5. Mira quién apareció primero. Vamos a ver. Mira el orden de los que a él le apareció ya resucitado, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tome nota que dice a la vez. Ahora les digo por qué. De los cuales muchos viven y otros ya duermen. Mira el 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, es decir, le apareció 2 veces a los apóstoles en 2 oportunidades, ya resucitado. 8. Y al último de todos, como un abortivo,
me apareció a mí? Porque yo soy el más pequeño. Ay, esto sí es apóstol. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Eso es humildad. Lucha. Mira el orden de Pablo. Primero, resucitado a Pedro. Aquí están la gente que tiene derecho a ser llamado apóstol. Escuchen. Segundo, a los 12. Atención. 500 juntos lo vieron, pero ¿por qué los 500 juntos ninguno tampoco se llamó apóstol? Los 500 que lo vieron, que posiblemente era una congregación, una reunión, posiblemente había tanto gozo, había tanta dicha, que hubo una congregación que se reunió y había gozo, estaban allí reunidos y el Señor se les aparece. Todos lo vieron. Ninguno fue llamado apóstol de esos 500. ¿Por qué? Porque no era verlo nada más. 500 más lo vieron. Pablo dice, algunos viven, otros ya duermen. ¿Por qué estos 500 no salieron diciendo yo soy apóstol? Yo lo vi. Es que, hijito lindo, no es fácil, no es cualquiera. Esto no es a dedazo. Esto no es Dios me dijo. Esto es porque tienes 4 iglesias, ya te crees que tú tienes el derecho a ponerte el título. Después de que esos 500 vieron al Señor y no se llamaron apóstoles por eso, a Jacobo, el hermano de Jesús, se los dije, después de esto Jacobo se vuelve un hombre piadoso, de oración, que sus rodillas quedaron como llenas de callos. Se le llamaba a él así Santiago, porque Jacobo es Santiago. El piadoso, su hermano, se le aparece a él aparte. Qué lindo, ¿verdad? Se fue al hermano allá, porque él era uno de los que no creyeron en él al principio. ¿Por qué se fue a Pedro aparte? Porque Pedro fue el más golpeado, ¿se acuerdan? Lo negó 3 veces. El primero que se le aparece. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? A él, solito, santo, qué privilegio. Pedro solito allá y se le aparece el Señor Pedro. Qué privilegio. Primero a Pedro, después a todos juntos, incluyendo Pedro. 500 que estaban allí juntos en algún lugar, no se establece qué lugar, pero eran juntos, era como una congregación. De cuarto al hermano que había dudado. A veces nos pasa así, ¿verdad? A veces dudamos al principio y tenemos incredulidades, pero después el Señor nos afirma. Después el Señor te aparece a ti solito por allá. No necesariamente tiene que ser aquí. A veces el Señor se te revela allá en tu cama, en tu recámara secreta, te toca, lees algo que te traspasa, te llega la revelación y dice, de aquí no me saca nadie, Dios. A Jacobo, qué lindo es el Señor. Y al quinto, dice Pablo, al último de todos, a mí. El más pequeño dice, no merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Si nosotros al menos respetáramos la escritura como está ahí, eso no es semántica, eso no es Pablo jugando lengua aquí. Al último que se le apareció, el último que vio a Jesús y fue traspuesto al tercer cielo. Milagro, prodigio. Jesús lo llama en Hechos capítulo 9. Había miedo. ¿Será que se convirtió? No, hombre, este hombre perseguía a los gentiles. ¿Cómo así? Sí, está predicando a Jesús. Santo Dios, de verdad. Y después de 14 años fue enviado, hermanos. ¿Qué tiempo pasó Pablo en el tercer cielo? No se sabe. Tremendo. En Hechos capítulo 13, milagros, prodigios. Y Bernabé así viendo nada más. Bernabé nada más veía. Pablo vio a Jesús. Pablo, milagro, prodigio. Este hombre está llamado. Es indiscutible que este hombre es llamado por Dios. Los apóstoles dieron testimonio de Pablo. Hermanos, los requisitos, así como los requisitos de los obispos, son específicos. Así como los requisitos de los diáconos son específicos.
ancianas y ancianos, son específicos. Y los escribe el propio apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo no detalla que hay requisitos específicos para los apóstoles? Porque ese tema era un tema cerrado, cancelado. Los apóstoles tenían muy claro que el fundamento se puso una vez y para siempre. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Y Pablo dice que nosotros sobre ese fundamento, como un edificio bien coordinado que va creciendo en el Señor. ¿Por qué él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores? Porque él en su debido orden y tiempo los estableció, hermano. Pero el llamamiento y los requisitos de los apóstoles son muy específicos. Haber caminado con los apóstoles desde el Jordán hasta la ascensión. Haber visto y oído lo que dijo Juan en el Jordán: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oyeron la voz audible del cielo: este es mi Hijo amado. Esos hombres calificaban, pero no solamente ellos, porque muchos vieron eso. Tenía que haber sido escogido por Jesús. Jesús ora toda la noche y es el Padre el que le indica. El Padre le dice a quién va a escoger. Es el Padre que le indicó a Pablo a quién iba a escoger. 500 hombres vieron a Jesús resucitado. Ninguno se llama apóstol. No hay sucesión apostólica en toda la Biblia, hermano. Y las dos últimas enseñanzas que faltan, solo dos. Vamos a dedicar al recorrido histórico de los padres de la Reforma, desde Pedro Baldo hacia arriba. ¿Cuántos saben quién es Pedro Baldo? Martín Lutero, sí, ¿verdad? Juan Calvino, John Hus, por ahí vamos más o menos. Pedro Baldo, wow, vaya para allá. Ahora usted se mete a Google. Los verdaderos padres de la Reforma fueron ellos: Pedro Baldo, John Wycliffe, entre otros, mucho más atrás. Ninguno de esos hombres que arrastraban masas. Por eso le digo Pedro Baldo, porque usted se está yendo mucho más atrás de lo que conocemos como la Reforma. No se atrevieron, hermanos, a tomar ese título. No se atrevieron. Que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Es que acá ahora es que está la gente más crack, los más inteligentes ahora. Es que ahora te valida un jet. ¿Qué te valida ahora? 400 iglesias bajo tu cobertura ahora te hacen apóstoles. Ahora cambiaron los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que hoy se han inventado para llamarse apóstoles? Un jet de 54 millones, 500 iglesias. Porque me perdonan, pero yo no veo milagros en esos hombres. Perdónenme, pero yo no veo milagros. ¿Cuáles son los requisitos de hoy? ¿Ah? ¿Cuál es el padecimiento de hoy? ¿Vieron a Jesús? Por eso que algunos tienen que inventar visiones de que vieron, porque saben que ese es un requisito. Algunos de ellos, cuando usted indaga su biografía, dicen que vieron a Jesús y que se les apareció. Cuando la carta a Timoteo dice que él habita en la luz inaccesible que ninguno puede ver. Hoy el que está sentado, ninguno lo puede ver. Está el texto específicamente en la Biblia. El último que lo vio, Juan, en la isla de Pasmo, como testimonio. El último que lo vio y era apóstol. ¿Cuáles son los requisitos de hoy? ¿Por qué hoy el hombre establece nuevos requisitos? ¿Con qué autoridad hoy los hombres deciden quién es apóstol? ¿Por qué una mujer llamada profeta le dice a otro hombre que él va a establecer apóstol? ¿Ella es Jesús? ¿Él es Jesús? Él mismo los llamó a todos, hasta el que lo iba a traicionar. Llamó a Pablo directamente. Pablo da testimonio, Lucas da testimonio, Bernabé da testimonio y todos los apóstoles dan testimonio. El hombre vio a Jesús, fue traspuesto en sus cartas, está el fundamento, es el hombre llamado a los gentiles. Él es el último apóstol. Pablo no está jugando aquí cuando él dice: y por último, se me apareció a mí. Iglesia de Dios,
Es tiempo de volver a la verdad. Es tiempo ya. No son caprichos nuestros. No tenemos nada en contra de nadie. Pablo dice, el último al que se le apareció fue a mí. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? ¿Puede más 600 iglesias bajo el nombre de una sola franquicia para tú llamarte apóstol? ¿Puede más tu avaricia? ¿Puede más tu sed de prestigio, de poder? ¿Pueden más tus millones autorizarte a ser apóstol? ¿Puede más los jets que los requisitos que registra la palabra del Señor? Que hemos visto aquí, hermanos, aunque parezca cansón esta enseñanza, vimos la palabra de Dios establecer por sí sola los verdaderos requisitos de lo que la Biblia le llama apóstol de Dios. Somos serios en esto. Perfectos no somos, pero amamos la palabra, no negamos el nombre. Y este es el fundamento por el cual se sostiene este ministerio. Y le damos gloria a Dios. Que el Señor nos permita la dicha de que aunque no seamos apóstoles, podamos vivir un poco de eso para sentirnos merecedores. Cuando nos toque padecer, sepamos, eso es alguna marca de Dios. Aleluya, que así sea. Si eso me certifica en algo, gloria a Dios. Hermanos, amemos la palabra y amemos la verdad. No la vendamos por nada del mundo. ¿Qué cuesta esto? Mucho, hermano. Mucho, cuesta mucho. Como hombre de Dios hay un precio, pero estamos dispuestos. Damos gracias al Señor que esta iglesia se va a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. No hay otro fundamento. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Mire cómo cada uno sobreedifica. Ninguno puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ninguno puede poner otro fundamento del que está puesto. Aleluya. Y sobre eso, que el Señor nos permita edificar la obra que Él quiere que nosotros hagamos como cuerpo. Póngase sobre sus pies. Gracias, Jesús. Tú estableciste el orden de las cosas. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está